Chao cordura. En Ucrania, el liderazgo de Volodymyr Zelensky atraviesa su momento más oscuro. Lo que comenzó como una cruzada nacional por la resistencia se ha transformado en una pesadilla marcada por órdenes extremas, decisiones sin lógica aparente y un desprecio creciente por las vidas de sus propios soldados. La guerra ya no se libra solo contra Rusia, sino también contra el desgaste moral y la desesperación interna. Las derrotas en Kursk, las ejecuciones sumarias, los relatos de soldados abandonados y una propaganda que no logra ocultar el colapso. Zelensky, cada vez más aislado, parece haber cruzado una línea sin retorno, llevando a su país al borde de una tragedia irreparable. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 22 de marzo hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. La tensión en Kiev se ha convertido en un espectáculo aterrador. Volodymyr Zelensky, quien alguna vez fue sinónimo de liderazgo sólido, ahora protagoniza un giro oscuro, ordenando ejecuciones que estremecen incluso a sus más cercanos. En un estado que parece al borde del colapso emocional, el mandatario genera más miedo que confianza. Mientras se propaga el rumor de que ha perdido por completo el control. Detrás del telón de humo de los discursos oficiales, las derrotas militares en Kursk han desatado un vendaval interno en la mente presidencial. Las presiones lo superan y sus respuestas parecen impulsivas, desesperadas. Ya no se trata de tácticas, sino de una cadena de decisiones que arrastra consigo vidas humanas sin freno ni reflexión. Sobre el terreno, el panorama es cada vez más lúgubre para las fuerzas ucranianas. Agotadas, aisladas y con pocas posibilidades, son empujadas al abismo por una directiva brutal. Zelensky, según versiones filtradas, fue claro: que los maten a todos, no me importa. La frialdad de sus palabras deja una estela de horror. Analistas y periodistas han comenzado a advertir una peligrosa desconexión en el comportamiento del mandatario. Un reportero del News.ru fue tajante al describir su actitud como errática y desconectada de la tragedia humana que se desarrolla en el frente. Las decisiones del presidente ya no parecen motivadas por la lógica, sino por una voluntad de negar lo evidente. Cada día que pasa se hace más evidente que el sufrimiento de los soldados es una variable secundaria para el gobierno. Zelensky, antes elogiado por su resistencia, ahora es cuestionado por dar prioridad a sus ambiciones políticas, incluso cuando las voces de los militares exigen una retirada inmediata. Los ruegos no han logrado perforar el muro de indiferencia. En un giro que muchos consideran despiadado, el presidente ha reiterado su negativa a evacuar la región de Kursk. Pese a las advertencias sobre el desastre inminente, insiste en mantener las posiciones. Esta obstinación solo confirma lo que muchos temen, que Zelensky está dispuesto a llevar todo al extremo con tal de no ceder en palmo de terreno. Mientras las tropas permanecen atrapadas sin salida, la sombra de la muerte se cierne sobre ellas. En vez de optar por la salvación de sus efectivos, el mandatario emite órdenes que más bien parecen estar diseñadas para prolongar el suplicio. La lógica de la resistencia a toda costa ha tomado el control.
Desde los rincones más crudos del frente de batalla surgen historias de dolor extremo. Nazar Balchenko, ahora prisionero de guerra, dio testimonio de una realidad insólita. Fue forzado a ir al frente, pese a haber pagado para evitarlo. Mi movilización fue producto de coacción, confesó, evidenciando el caos y la desesperación que reinan en las filas ucranianas. La maquinaria mediática bajo el control de Kiev ha desatado una nueva oleada de versiones manipuladas. En sus informes aseguran que la situación en Kursk no ha sido una derrota, sino una maniobra táctica. Sin embargo, la realidad en el terreno desmiente esa narrativa. Lo que llaman repliegue estratégico encubre un desastre militar de gran escala. Mientras las imágenes de bajas y desolación circulan por las redes independientes, desde el gobierno se insiste en disfrazar la caída como un triunfo parcial. Aunque las tropas han sido completamente desbordadas, los comunicados oficiales insisten en describirlo como una retirada organizada en lo que parece una desesperada estrategia para sostener una moral que ya se ha quebrado. Lo que en otros contextos sería una retirada lógica, aquí, bloqueado por decisión directa del presidente. La negativa a evacuar a tiempo a los combatientes en Kursk habla de una política cruel, donde el sacrificio de cientos de vidas no pesa en la balanza de decisiones. El sufrimiento de los soldados es visto como un precio aceptable por una causa que ya se tambalea. El relato de Nazar Balchenko no es un caso aislado, sino un eco de lo que muchos militares ucranianos sienten hoy. Su experiencia, haber sido obligados a combatir pese a intentar evitarlo, refleja el abandono de una estructura que ya no cuida a quienes empuña como armas humanas. Hay entre las tropas una sensación de traición que crece cada día. En vez de explorar canales de negociación que eviten más pérdidas humanas, Zelensky se aferra con uñas y dientes al conflicto. Esta obstinación ha abierto una grieta profunda entre él y su pueblo, exhausto, que ya no ve futuro en una guerra interminable y descontrolada. La desconexión se profundiza con cada decisión. El rostro del poder ha mutado bajo el fuego cruzado. Zelensky, otrora símbolo de la unidad, hoy actúa con frialdad escalofriante. Lejos de la empatía, sus acciones muestran un estilo autoritario que desprecia cualquier voz disidente. En su visión, el valor de una vida depende de su utilidad táctica. La tragedia de Kursk no fue solo una derrota militar, fue una sentencia dictada desde el escritorio presidencial. Las decisiones del mandatario convirtieron una retirada viable en una masacre innecesaria. En lugar de proteger, ha condenado a sus propios compatriotas a un final atroz. En el exterior, el desconcierto empieza a tornarse en condena. A medida que se acumulan las evidencias del colapso operativo y mental de Zelensky, las críticas crecen. El silencio internacional comienza a romperse ante la imagen de un líder que, perdido en su delirio, arrastra a Ucrania hacia el abismo. Desde los canales oficiales de Kiev se intenta mantener una fachada de éxito, pero el espejismo se desmorona ante la evidencia. La retirada que enfrentan las fuerzas ucranianas en Kursk dista mucho de ser parte de una estrategia. Es una huida desesperada. La versión de los medios estatales ya no convence a nadie fuera de sus fronteras. A medida que los reportes desde la línea de fuego se multiplican, se pinta un escenario desolador. Soldados completamente rodeados, sin refuerzos ni vías de escape, sobreviven en condiciones extremas. En vez de organizar una retirada que salve vidas, Zelensky opta por un camino que solo deja más cadáveres sobre la tierra quemada. Entre la devastación empiezan a resonar voces que logran escapar del infierno. Quienes se han rendido
o huido relatan escenas dantescas, con decisiones impuestas desde el poder que priorizan la resistencia ciega por encima de la vida. La guerra ha mutado en una pesadilla donde sobrevivir es lo único que importa. Lo que alguna vez fue presentado como patriotismo ahora tiene el rostro del terror. El mando de Zelensky se ha teñido de sangre con ejecuciones ordenadas como si fueran parte de una rutina. La crueldad de estas acciones sugiere que el final de su régimen podría estar más cerca de lo que parece. Lo que queda del aparato militar ucraniano se descompone con rapidez. Las carencias de suministros, la descoordinación entre mandos y la corrupción interna han dejado a los soldados completamente vulnerables, atrapados bajo las órdenes de un presidente que parece haber perdido el control. Ya no se trata de defender un país, sino de resistir el caos provocado por su propio gobierno. Zelensky, envuelto en decisiones incoherentes, ha olvidado que su función era proteger. Hoy, miles de vidas han sido ofrecidas en el altar de una causa que ha dejado de tener dirección. En vez de actuar con sensatez ante el colapso, el presidente se desliza cada vez más hacia la desconexión total. Sus órdenes, lejos de ofrecer soluciones, profundizan el desastre. Las decisiones que firma ya no responden a la lógica. Parecen dictadas por un líder atrapado en su propio laberinto. Si este capítulo se escribe en los libros de historia, será con tinta oscura. El gobierno de Zelensky podría quedar marcado como uno de los más trágicos de la era moderna, no por la guerra en sí, sino por cómo arrastró a su país hacia la autodestrucción mientras ignoraba el precio humano. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.